Vamos avanzando en este camino al sol a través de estación 97.7 FM y también a través de caminoalsol.do. Nosotros contentísimos de conectar de nuevo con Dalul Ordey, nuestra experta en neurociencias, y siempre nos comparte para los viernes esos temas que conectan nuestras conductas y desde la ciencia entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué actuamos como actuamos, por qué pasa lo que pasa. Dalul, buenos días. Buen Bienvenida de nuevo a día. Camino al Sol. Buen día, Gracias, Dalul. Reinaldo. Buenos días, Cintia. Qué bueno estar aquí ya con fresquito navideño y con ya la tradición navideña iniciada, Pues mira, señores. Esto que viene Bueno, fuerte. anoche sí que lo sentí. Como Ayer hubo como visita como una, buena anoche. una brisita. Claro, está conectada con las lluvias, los Exacto. temporales que tenemos por ahí, pero como que me diese esa sensación Sí, 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 sí. de Y a mí Navidad. también. ya se Eso es siente la correcto. brisa, Sí, como decía la canción. Bueno, y la así última es. vez Dalul, que ajá. estuvimos conversando con Dalul, estábamos básicamente conociendo cómo podíamos guiar a nuestros hijos en ese proceso de irlos educando poco a poco a ir controlando las diferentes necesidades. Y son tantos los temas que se deben abordar que, bueno, pues prometimos una segunda parte y eso es lo que vamos a tener. Si tú quieres, Dalul, hagamos una especie de resumen de lo que Claro. hablamos en aquella ocasión para continuar. Exactamente. Bueno, el control de esfínteres es un proceso natural que se da en el ser humano y que debe ocurrir cuando hay unos niveles de maduración a nivel del sistema nervioso central, de manera que el mismo se pueda desarrollar de manera óptima y de manera natural, sin retrasos, sin dificultades. Esta etapa incluye entre los 18 o 20 meses en adelante, porque ya se ha dado un proceso de mielinización y de creación de conexiones neuronales y de niveles de comprensión, de desarrollo motor y de habilidades cognitivas que permiten el tema de hacer ese proceso no solamente de manera fluida, sino de manera consciente. No hacemos nada con que el niño logre ir al baño cuando yo voy y lo siento, sino él tiene que empoderarse de ese proceso y para eso tiene que tener el nivel de desarrollo y de maduración requerida para que lo pueda hacer de manera y primero con ayuda y luego de manera independiente y voluntaria. Algunos elementos importantes para iniciar este proceso es eso mismo, es ir familiarizando al niño o a la niña con este proceso, llevarlo al baño, explicarle en qué consiste, hacerle ver que es un proceso natural del ser humano que todos realizamos y que no es ni feo, ni malo, ni cochino, ni nada de ese tipo de cosas, porque un niño no va a querer hacer cosas que no sean bonitas ni buenas, Claro, ¿no? Sino que simplemente un proceso natural del cuerpo humano. Dado este proceso, pues siempre se sugiere hacer la despedida formal del pañal con una gran celebración de que ya vamos a empezar a ser un niño grande y a partir de ahí entonces hacer ese proceso de entrenamiento que muchas veces se da bastante fácil, se da muy fluido, pero que en otras ocasiones pues va a tomar un poquito más de tiempo. Y eso pues, obviamente va a depender de cada niño, no hay una edad establecida, no es que no, ya cumplió los 20 meses o los 2 años y ya tiene que estar yendo al baño. No, no, no. Es un proceso que probablemente se puede hacer muy rápido si lo hacemos con la preparación requerida y cuando el niño realmente está listo, puede ser bastante rápido o se puede enlentecer dependiendo también de otro tipo de circunstancias que puedan estar en el entorno en ese momento. Por ejemplo, la situación actual. De repente el niño se pasa semanas, meses sin salir a la calle, no comparte con sus amiguitos si estaba en la escuela o con la abuelita o con los primitos, pero también muchas veces mamá y papá tienen que estar en casa, pero estar trabajando, estar cocinando, haciendo otras cosas, entonces están ahí, pero quizá no me dan la atención que yo quisiera que me dieran. Entonces hay una serie de componentes, no solamente a nivel de maduración neurocognitiva, sino también a nivel de entorno emocional y psicológico que es determinante a la hora de desarrollar el proceso. Y en esa línea entonces vamos a hablar de qué sucede cuando ese proceso, a pesar de haber hecho todo de manera correcta, no se logra adecuadamente. Y allí entonces vamos a hablar de dos terminologías que se utilizan para nombrar estos aspectos, que es la enuresis y la encopresis.
Cuando hablamos de enuresis, estamos hablando de la falta de control de la micción de manera voluntaria, ¿sí? En el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de todo lo que tiene que ver con los asuntos mentales y psicológicos, lo define como esa emisión involuntaria descontrolada que se puede dar 2 o más veces a la semana por un periodo de 3 meses consecutivos o más. Es decir, de repente el niño estamos cambiando de temperatura, por ejemplo, y ahora quizá le da más frío en la noche y entonces se está haciendo pipí últimamente, pero eso ha sido en las últimas 2 semanas. No, yo tengo que esperar ver, ir regulando lo que sucede en su entorno antes de yo decir, no, ese niño no tiene un problema de enuresis. Claro, claro. La enuresis entonces se divide en 2 tipos de enuresis. Está lo que se denomina la enuresis primaria, que es lo que sucede de manera natural mientras se está desarrollando el proceso de control de esfínteres. Es decir, el niño está en un proceso de aprendizaje, va a ser normal que hayan accidentes y eso se considera enuresis primaria, que va a desaparecer de manera natural cuando ya se logre adecuadamente completar el proceso de control de esfínteres. Luego está lo que se denomina la enuresis secundaria. Esta ya se da cuando, luego de haber logrado el proceso o luego de haber pasado el tiempo estimado para que se realice, continúan sucediendo accidentes y micciones involuntarias de parte del niño, tanto durante el día como durante la noche. Y allí sí entonces hay que poner un ojo de atención. Ese tiempo se evalúa a partir de los 4 años, o sea, todavía hasta los 4 años es normal, entra dentro del proceso regular que un niño pueda tener accidentes involuntarios. De repente se durmió, estaba muy cansado, tomó muchísimo líquido antes de dormir y bueno, se tuvo un accidente nocturno o durante el día, entretuvo mucho jugando, esperó último momento y se le salió en el camino. Bueno, todo eso puede suceder en el proceso. Ahora, si ya luego de haber pasado un tiempo donde ese control se daba de manera regular y de repente comienzan a haber accidentes sistemáticos, entonces pudiéramos hablar de que puede haber una enuresis secundaria. ¿Por qué puede haber una enuresis secundaria? Vamos primero a descartar. Pero, sí. Dalul, después que se han agotado, como tú bien dices, esos elementos del entorno, o sea, si ya el niño estaba controlado, ver primero qué está pasando, le cambiamos un abanico por un aire, nos mudamos a un sitio que es más frío, está hablando de que le da miedo de noche, levantarse o salir de su habitación, ver esos elementos antes de comenzar entonces a buscar otra causa. Otras causas, claro que sí. También ver qué pasa en el entorno emocional. De repente al niño le nació un hermanito. Sí. Entonces viene ahí un proceso de alguna manera inconsciente de regresión para yo poder tener toda la atención que yo tenía y que ahora la tiene otra persona. O tengo mucho que no veo a papá porque papá trabaja en el interior y es un trabajo nuevo que se pasa muchos días. O la abuelita que consistentemente estaba con nosotros, de repente por esta situación de pandemia ya no la vemos. Entonces hay que ver ese entorno emocional, como mencionábamos hace un ratito, para saber que no haya algún tipo de situación que pueda estar generando ansiedad, angustia, inseguridad y que sean lo que puedan producir que haya un retardo, que haya una vuelta al proceso inicial, a la posición anterior. Entonces, una vez que hemos visto y detectado ese proceso, pues vamos a el paso 2, vamos a llevarlo a su pediatra, de manera que se realice una evaluación de ver que sus esfínteres estén saludables, de que su sistema renal pues también esté funcionando adecuadamente, que no sea una señal temprana, por ejemplo, de otro tipo de situaciones de salud. Y entonces ahí, si descartamos esa parte, pues viene el tema del otro elemento, que es la parte ya psicológica. ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué está pasando? Que nosotros, a pesar de haber buscado, no estamos encontrando esa razón por la que eso sucede, y a veces resulta interesante pues abordar con un profesional de la psicología qué puede estar sucediendo. Pero igual hay estrategias que podemos hacer de manera natural. Algunas cosas de las que se sugieren es hacer lo que se llama el calendario de micción.
generalmente el niño tiene una rutina y hay unos momentos durante el día de ir al baño. Entonces, cuando se acercan esos momentos, mira, hay que hacer pipí, vamos al baño y Que llevarlos yo al no baño. quiero, venga, vamos a sentarnos. Vamos a hacerlo y hacer lo que haya que hacer. Igual también durante la noche, por ejemplo, se sugiere reducir un poco la cantidad de líquidos o hacerlo con más tiempo antes de dormir, de manera que le dé tiempo ir al baño antes de dormir, porque la idea no es que no tome líquido para que no vaya al baño, no, la idea es que él tenga la capacidad de poder sentir cuando tiene la necesidad y hacerlo en ese momento. Hay niños, por ejemplo, que no se despiertan a hacer pipí durante la noche, que cuando se levantan van al baño y orinan. Sin embargo, hay otros que cuando sienten la necesidad se despiertan y van al baño. Entonces, ahí viene algo que Cintia decía, a lo mejor no me gusta ir al baño porque está oscuro. Hay unos bombillitos, unas lamparitas que se pegan en un enchufe que le dan una cierta iluminación que evita que si yo puedo hacerlo por ese temor que puede ser natural en algunos niños, pues puedan ir al baño de manera independiente, porque la idea es esa, no es que nosotros no dormamos y tengamos las ojeras aquí porque no estemos levantando al niño a cada rato, porque tampoco le da naturalidad al proceso, porque a la hora que usted le coge el sueño, el accidente va a suceder. Entonces, la idea es que el niño empiece a hacer conciencia, y ese tema de la conciencia corporal del niño es interesantísima. Dalul, ¿y el uso de elementos externos para invitar a? Vamos a ver, ¿cómo te lo planteo? Pones al varoncito en el baño para que haga pipí intencional y te pones y le dices... O abre la llave, hay gente que abre la llave para que el sonido... El uso de diferentes elementos que sirvan como ancla para conectar a la persona, al niño, a la niña con ese momento. ¿Qué tan recomendable es? ¿Qué tan efectivo es? Pudiera ser efectivo siempre y cuando no sea directamente lo que genere que pueda ir al baño. De repente el niño un día usted está apurado y necesita que haga pipí rápido y le abre la llave o le da el llamado al pipí y sucede. Pero de ahí a que todo el tiempo usted tenga que hacer eso y condicione al niño a que bajo ciertas circunstancias sea que lo haga, tampoco es productivo. Porque en el momento en que esa circunstancia no esté, entonces va a haber esa dificultad. Que ahí viene entonces la otra vertiente que no es la de la enuresis, sino de la encopresis, que es el tema de las heces fecales, cuando no hay un control adecuado de las heces fecales. Y allí la cosa se complica un poco más por el tema de que, por ejemplo, hay niños que sufren de estreñimiento y como le duele ir al baño, lo evitan. Entonces, ahí yo tengo un agravante adicional. O quizás a nosotros no nos gusta que haga la caca en un sitio determinado si estamos en un sitio público. Le digo, aguántate ahí. Pero después que yo le digo, aguántate ahí y que el niño está tratando de hacerlo, de repente puedo producir que cuando él tenga la necesidad, inconscientemente reprima el deseo de ir al baño y estemos generando una situación de salud que nos complique, claro que sí. Entonces ahí pues siempre es importante el ver el tema de la alimentación, de que tenga las fibras, frutas o algunos elementos que ayuden el tránsito intestinal para que pueda ser realmente tener el flujo que necesita para que no haya esas situaciones de estreñimiento, pero también el tema de hacer consciente al niño de ese proceso y de que es un proceso necesario. Acuérdense que nuestro cuerpo cuando no elimina esas toxinas se intoxica. Entonces, parte de nuestra salud, de yo sentirme bien, de estar con ánimos para jugar, implica que mi cuerpo esté saludable. Y para que mi cuerpo esté saludable, yo tengo que desechar todas esas cosas que ya mi cuerpo no necesita para poder sentirme mejor. ¿Sí? Entonces, Dalul, ¿hay un horario específico para eso? Yo conozco personas que le dicen a sus hijos, por ejemplo, usted se levanta, va al baño, hace todo y ya usted tiene el día libre, se va a la escuela y demás. Y conozco niños que realmente es como a mediodía o al final del día que van al baño. ¿Hay un horario para eso o simplemente con que vayan es suficiente? Mira, eso va a depender también de cómo tú acostumbres tu cuerpo, ¿sí? En esta etapa nosotros tenemos que adaptarnos al proceso del niño, porque estamos haciendo un proceso inicial. Ya luego que el niño controla sus esfínteres, podemos ir entrenando a que, bueno, vamos a hacerlo en casa porque más es higiénico, porque tienes la tranquilidad que necesitas, porque cualquier cosa yo te puedo ayudar, pero
lo ideal, ¿verdad? En el mundo ideal, se supone que uno debe evacuar luego de comer, ¿sí? Porque es un proceso donde el tránsito intestinal va a generar que uno deba ir al baño, lo ideal, al menos 2 veces al día, porque tú tienes que ir desechando eso. En nuestra rutina y por sabrá Dios qué cosa, uno asume que tiene que ser un día o una vez al día como mínimo, es lo que se sugiere, como mínimo. Fíjense que los niños, los bebés, hay que cambiarlo cada rato, porque usted le da leche, ¡prum! Y al ratito, porque ese tránsito intestinal va fluido, se mueve como se debe mover. Eventualmente, con el paso del tiempo, con la integración de alimentos y con el cambio, pues eso va haciendo diferencia en ese flujo intestinal que se requiere. La hidratación es importantísima. Por ejemplo, los niños cuando están jugando, corriendo, suelen sudar mucho. Entonces, eso hace que de alguna manera se deshidrate y requieran mayor cantidad de líquidos. Pero eso es un arma de doble filo, porque entonces, por un lado, tengo mayor cantidad de líquidos para la micción, pero también necesito hidratar esos intestinos para que el tránsito intestinal se pueda dar de manera adecuada. Entonces, igual el incorporar fibras, las fibras ya las pueden conseguir en los alimentos, en frutas, la ciruela, la piña, los vegetales, aunque los niños no son muy amantes de los vegetales, pero los vegetales verdes, el brócoli, el coliflor, que no es verde, pero también es interesantísimo, la berenjena, la lechuga, todos esos vegetales ayudan porque dan un contenido natural de fibra. Entonces, si nosotros nos llevamos de nuestra dieta regular, por ejemplo, el arroz, la habichuela es un alimento pesado, es un alimento que produce incluso inflamación, que produce reacción. Entonces, si yo no hago un balance en ese proceso alimenticio, probablemente voy a tener dificultades con el tránsito intestinal de mi niño y eventualmente pudiera tener un proceso de encopresis donde me cueste ayudar al niño a realizar ese proceso de control y de uso adecuado de hacer sus necesidades fisiológicas. Dalul, ¿en qué momento, para ir cerrando el tema, un padre o una madre debe buscar ayuda profesional? Es decir, ¿cuál es ese botón de alarma que le dice a papá, mamá, no puedo con este tema, ya el niño está muy grande, necesito ayuda, y a quién acudir? Exacto. Ahí viene un tema importante. La enuresis y el control de esfínteres generalmente suele ser también un indicador de desarrollo. Y cuando hablo de desarrollo estoy hablando de todo lo que tiene que ver con los procesos asociados a los logros de cada rango de edad en la primera infancia. Un niño que tenga o una niña que tenga un retardo en el control de esfínteres es un niño que puede tener otra condición que esté manifestando como sintomatología la falta de control de esfínteres. ¿Sí? Okay. Entonces, por ejemplo, un trastorno del espectro autista se caracteriza por un control de esfínteres tardío. ¿Por qué? Porque hay un tema de maduración, de comunicación, de aspectos de interacción y de otros elementos que pueden complicar el tema. Por ejemplo, la encopresis, los niños con autismo, las personas con autismo, por ejemplo, suelen tener una hipersensibilidad a las texturas, por lo tanto hay muchos alimentos que no van a ingerir, lo que también puede producir que haya esa dificultad en el tránsito intestinal y puede haber un problema de encopresis. Entonces, ¿cuáles son esas señales? Primero, la edad, ¿no? 4 años para el tema de la enuresis y que hayan 3 meses de manera consecutiva donde no haya un control adecuado. Obviamente, como mencionábamos hace un rato, ver todas las variables ambientales, que no haya ningún cambio en la vida de ese niño, que haya, qué sé yo, fallecido un familiar, que papá y mamá se estén separando, que haya nacido un hermanito. Ahí viene la intervención o de un pediatra para ver su condición y su estado físico, o de un psicólogo para hacer el abordaje psicoemocional. Igual pasa con la encopresis. La enuresis, por ejemplo, la enuresis que es nocturna, como decía, es hasta los 6 años. Todavía a los 6 años un niño puede tener accidentes ocasionales. Ahora, si consistentemente 1 o 2 veces por semana ese niño mantiene esos accidentes nocturnos por 3 meses o más, ya es una señal de alerta para buscar ayuda profesional. Igual pasa con la encopresis, ¿sí? A los 4 años un niño en condición regular debe haber logrado el control de sus esfínteres para la
emisión para las heces, ¿sí? Ya debe, porque además la sensación es mucho más intensa físicamente que cuando vamos a hacer pipí, por ejemplo. Entonces, Claro. Se puede armonizar, se puede entrenar, por decirlo de alguna manera, más fácilmente. Ahora, todos estos factores que habíamos visto, la alimentación, el tránsito intestinal, que no tenga un problema de estreñimiento, que no haya tenido una situación emocional, entonces ahí sí, a partir de los 4 años, si todavía hay contingencia con las heces, hay que buscar ayuda profesional. Dalul Lorday, muchísimas gracias por este tema interesantísimo y son de esas cosas que no se hablan en las reuniones familiares, no se hablan en las fiestas de cumpleaños, pero sí es una preocupación para padres y madres Y se con vive en niños casa. pequeños y se vive en Se casa. vive en silencio en casa. Y que se convierte en muchos casos en elementos de vergüenza o depresión interna. Y ahí se pueden desarrollar lamentablemente cosas hacia futuro con estos niños, con las niñas. Dalul, la gente que quiera seguir conversando contigo, ¿cómo te encuentra ahí en Neurotraining? Se pueden comunicar al 809-532-1992, eso es en Neurotraining. También pueden seguir en nuestras redes, Neurotraining _RD en Instagram y neurotraining.do en la web. Pueden encontrarnos también por allí. Buenísimo. Dalul, que tengas un abrazo. excelente día. Igualmente, lindo día para todos y buen fin de semana.